Suma Teológica, parte primero, AE. Cuestión 73. Comparación de los pecados entre sí. Ahora vamos a tratar de la comparación de los pecados entre sí. Q. Y acerca de esto se plantean 10 problemas. ¿Están unidos entre sí todos los pecados y vicios? ¿Son todos iguales? La gravedad de los pecados se deduce o depende del objeto o de la importancia de las virtudes a las que se oponen los pecados. ¿Los pecados carnales son más graves que los espirituales? La gravedad de los pecados depende o se deduce de sus causas o de sus circunstancias o de la magnitud del daño o de la condición de la persona contra la cual se peca. ¿Agrava el pecado la dignidad de la persona que peca? Artículo 1. ¿Están unidos entre sí todos los pecados y vicios? Lat objeciones por las que parece que todos los pecados están unidos entre sí. 1. San 2.10 dice: cualquiera que guarda toda la ley pero peca contra un solo precepto, se ha hecho reo de todos. Mas ser reo de todos los mandamientos de la ley es lo mismo que tener todos los pecados, pues, como dice Ambrosio, el pecado es transgresión de la ley divina, desobediencia de los mandamientos celestes. Luego el que comete un pecado está sujeto a todos los pecados. Tuo. Además, cada pecado excluye la virtud que se le opone, mas quien carece de una virtud, carece de todas, como es claro por lo dicho anteriormente. Q. C5. Luego el que comete un pecado queda privado de todas las virtudes, mas el que carece de una virtud tiene el vicio opuesto a ella. Luego el que tiene un pecado tiene todos los pecados. Tri. Según lo expuesto anteriormente. Q. 65a y 1.2. Todas las virtudes que convienen en un principio están unidas entre sí, mas, así como las virtudes convienen en un principio, también los pecados, porque como el amor de Dios, que construye la ciudad de Dios, es el principio y raíz de todas las virtudes, así el amor de sí mismo, que construye la ciudad de Babilonia, es la raíz de todos los pecados, según es claro por Agustín, libro 14 de Siv. Luego también todos los vicios y pecados están unidos entre sí, de modo que quien tiene uno tiene todos. Contra esto está el hecho de que algunos vicios son contrarios entre sí, como es claro por el filósofo en el libro segundo de los Éticos, mas es imposible que los contrarios estén simultáneamente en el mismo sujeto. Luego es imposible que todos los pecados y vicios estén unidos entre sí. Respondo: la intención del que obra según la virtud para seguir la razón es diversa de la intención del que peca, separándose de la razón, pues la intención de cualquiera que obra según la virtud es seguir la regla de la razón. Por eso la intención de todas las virtudes tiende a lo mismo, y por esto todas las virtudes tienen conexión entre sí en la recta razón de lo práctico, que es la prudencia, como hemos dicho anteriormente. Sen 5.1. Mas la intención del que peca no es separarse de lo que es conforme a la razón, sino más bien tender a un bien apetecible, que la especifica. Pero estos bienes a los que tiende la intención del que peca, apartándose de la razón, son diversos, no teniendo conexión ninguna entre sí. Más aún, a veces son contrarios, así que, puesto que los vicios y pecados se especifican por aquello a lo que tienden, es evidente que los pecados no tienen ninguna conexión entre sí, en aquello que les especifica, pues no se comete el pecado acercándose de la multiplicidad a la unidad, como ocurre en las virtudes, que están unidas, sino más bien apartándose de la unidad hacia la multiplicidad. A las objeciones 1. Santiago habla del pecado, no como conversión a las criaturas, que es por lo que los pecados se distinguen, según hemos dicho, que 1, sino que habla de ellos por parte de la aversión, esto es, en cuanto el hombre, pecando, se aparta del mandato de la ley, mas todos los mandatos de la ley proceden del único y mismo legislador, como Santiago mismo dice allí. Por eso en todo pecado se desprecia al mismo Dios, y bajo este aspecto dice que quien peca contra un solo precepto se ha hecho reo de todos, porque cometiendo un solo pecado, incurre en el reato de la pena por despreciar a Dios,
de cuyo desprecio proviene el reato de todos los pecados. Da, según expusimos más arriba, que Continúa. 4. No cualquier acto de pecado elimina la virtud opuesta, pues el pecado venial no la suprime, y el pecado mortal suprime la virtud infusa, en cuanto que separa de Dios, pero no elimina el hábito de la virtud adquirida. Mas, si se multiplican los actos tanto que se engendre el hábito contrario, se elimina el hábito de la virtud adquirida, eliminada la cual, se elimina la prudencia, porque, cuando el hombre obra contra cualquier virtud, obra contra la prudencia, pero no puede darse ninguna virtud moral sin la prudencia, como hemos expuesto anteriormente. Quirito 58 a 4, Cuntaso 65 a 1. Y por eso, consecuentemente, se eliminan todas las virtudes morales en cuanto al ser perfecto y formal de la virtud, que tienen por participar de la prudencia. Sin embargo, quedan inclinaciones a los actos de las virtudes, los cuales no tienen la razón de virtudes. Mas no se sigue por ello que el sujeto incurra en todos los vicios o pecados, en primer lugar, porque a una virtud se oponen muchos vicios, de modo que una virtud puede ser destruida por uno de ellos, aunque no se dé el otro. En segundo lugar, porque el pecado se opone directamente a la virtud en cuanto a la inclinación de ésta al acto, según hemos dicho anteriormente. Q. Usted tiene una 1. Por tanto, mientras quedan algunas inclinaciones virtuosas, no se puede decir que el sujeto tenga los vicios o pecados opuestos. 3. El amor de Dios es congregativo, en cuanto que conduce la afectividad del hombre, de muchas cosas a una. Y por eso las virtudes, producidas por el amor de Dios, están unidas entre sí, mas el amor de sí mismo disgrega la afectividad humana hacia diversas cosas, en cuanto que uno se ama apeteciendo para sí los bienes temporales, que son múltiples y de diverso género, y por ello los vicios y pecados, producidos por el amor de sí mismo, no están unidos entre sí. Artículo 2. Son iguales todos los pecados. Lato objeciones por las que parece que todos los pecados son iguales. 1. Esto es pecar, hacer lo que no es lícito, pero hacer lo que no es lícito se vitupera de uno, y el mismo modo en todos los casos. Luego se vitupera pecar de uno, y el mismo modo, luego un pecado no es más grave que otro. 2. Además, todo pecado consiste en que el hombre traspasa la regla de la razón, la cual sea a los actos humanos como la regla de trazar líneas en las cosas corpóreas. Luego pecar es parecido a pasar por alto las líneas. Mas, pasar por alto las líneas ocurre igualmente, y de una manera, se separe uno mucho, o se acerque más, porque las privaciones no admiten más y menos. Luego todos los pecados son iguales. 3. Los pecados se oponen a las virtudes, pero las virtudes todas son iguales, como dice Tulio en las Paradoxis. Luego todos los pecados son iguales. Contra esto está lo que dice el Señor a Pilato, Jontotanán 19:11. El que me ha entregado a ti tiene mayor pecado, y sin embargo consta que Pilato tuvo su pecado. Luego un pecado es mayor que otro. Respondo. Fue opinión de los estoicos, seguida por Tulio en las Paradoxis, que todos los pecados son iguales. De aquí también provino el error de algunos herejes, quienes, afirmando que todos los pecados son iguales, dicen también que todas las penas del infierno son iguales. Y, en cuanto se puede ver por las palabras de Tulio, los estoicos se dejaban llevar por el hecho de considerar el pecado sólo por parte de la privación, es a saber, en cuanto es separación de la razón, de donde, estimando simplemente que ninguna privación admite más y menos, sostuvieron que todos los pecados son iguales. Mas si lo considera uno diligentemente, verá que hay dos tipos de privación, una que es simple y mera privación, consistente, por así decirlo, en estar corrompido. Así, la muerte es privación de la vida, y las tinieblas privación de la luz. Tales privaciones no admiten más y menos, porque no ha quedado nada del hábito opuesto. Por lo tanto, no está uno menos muerto el primer día de la muerte, y el tercero o cuarto que después de un año, cuando ya el cadáver está deshecho,
Y análogamente, no está más en tinieblas la casa si la lámpara está cubierta con muchos velos que si lo está con uno solo que cierra el paso a toda la luz. Hay, sin embargo, otra privación que no es simple, sino que conserva algo del hábito opuesto, la cual, a la verdad, consiste más bien en corromperse que en estar corrompido, como la enfermedad, que le priva a uno de la debida proporción de los humores, de modo, sin embargo, que quede algo de ella. En otro caso, el animal no seguiría vivo, y lo mismo ocurre con la fealdad y cosas semejantes. Este tipo de privaciones admite más y menos por razón del remanente del hábito contrario, pues importa mucho respecto de la enfermedad o de la fealdad que el sujeto esté más o menos lejos de la debida proporción de los humores o de los miembros, y lo mismo hay que decir de los vicios y pecados, ya que en ellos se da la privación de la debida conmensuración con la razón, de modo que no se elimine totalmente el orden de la razón. En otro caso, el mal, si es total, se destruye a sí mismo, según se dice en el cuarto de los éticos, pues no podría conservarse la sustancia del acto ni la disposición afectiva de la gente, a no ser que quedase algo del orden de la razón. Y por eso importa mucho para la gravedad del pecado el que se aparte más o menos de la rectitud de la razón. Y según esto hay que decir que no todos los pecados son iguales. A las objeciones 1. No es lícito cometer pecados por el desorden que implican, de ahí que aquellos que implican mayor desorden sean más ilícitos y consiguientemente pecados más graves. 2. La razón indicada en la objeción proviene de ver el pecado como si fuese mera privación. 3. Las virtudes son proporcionalmente iguales en un mismo sujeto. Sin embargo, una virtud precede a otra en dignidad según su especie, y una persona es también más virtuosa que otra en la misma especie de virtud, como expusimos anteriormente. Quios 66a, 1 y 2. Y, con todo, aunque las virtudes fuesen iguales, no se seguiría que los vicios son iguales, porque las virtudes están unidas entre sí, pero no los vicios o pecados. Artículo 3. ¿Varía la gravedad de los pecados según los objetos? Lat. Objeciones por las que parece que la gravedad de los pecados no varía según los objetos. 1. La gravedad del pecado pertenece al modo y cualidad del mismo pecado, pero el objeto es la materia del mismo pecado. Luego la gravedad de los pecados no varía según los objetos diversos. 2. Además, la gravedad del pecado es la intensidad de su malicia. Ahora bien, el pecado no recibe la razón de su malicia por la conversión al propio objeto, que es un cierto bien apetecible, sino más bien por la aversión, con respecto a Dios. Luego, la gravedad de los pecados no varía según los diversos objetos. 3. Los pecados que tienen objetos diversos son de diverso género, mas aquellas cosas que son de diverso género no se pueden comparar, según se prueba en el libro septe de los físicos. Luego, un pecado no es más grave que otro según la diversidad de los objetos. Contra esto está el hecho de que los pecados se especifican por sus objetos, como es claro por lo dicho antes. Qui senterosa. 1. Mas entre los pecados, uno es más grave que otro según su misma especie, como el homicidio comparado con el hurto. Luego la gravedad de los pecados difiere según los objetos. Respondo por lo dicho anteriormente. 2. Es claro que la gravedad de los pecados varía del mismo modo que una enfermedad es más grave que otra. Así pues, como el bien de la salud consiste en cierta proporción de los humores, según la conveniencia de la naturaleza del animal, así también el bien de la virtud consiste en una cierta proporción del acto humano, según la conveniencia con respecto a la regla de la razón. Mas es evidente que la enfermedad es tanto más grave cuanto priva de la debida proporción de los humores con respecto a un principio superior. Así, la enfermedad que proviene en el cuerpo humano del corazón, principio vital, o de algo próximo al corazón, es más peligrosa. Por lo tanto, es necesario que el pecado sea tanto más grave, cuanto el desorden acontece respecto de algún principio que es más alto en el orden de la razón. Pero la razón en las cosas prácticas ordena todo por el fin. Y por eso cuando el pecado tiene lugar en los actos humanos, que proceden de un fin más alto,
tanto más grave es el pecado. Los objetos de los actos son sus fines, como es claro por lo dicho anteriormente, Q 72 a 3 a 2. Y por eso, según la diversidad de los objetos, se considera la diversa gravedad de los pecados, y es claro que las cosas exteriores se ordenan al hombre como a su fin, mas el hombre, a su vez, se ordena a Dios como a su fin. Por consiguiente, el pecado que es contra el ser mismo del hombre es más grave que el referente a las cosas exteriores, como el hurto, y aún es más grave pecado el que se comete inmediatamente contra Dios, como la infidelidad o negación de la fe, la blasfemia y otros similares. Y en el ámbito de cualquiera de estos pecados, un pecado es más grave que otro, según que sea respecto de algo más o menos principal. Y, puesto que los pecados reciben su especificación por sus objetos, la diferencia de la gravedad que se basa en el objeto es la primera y principal como resultante de la especie a las objeciones 1. Aunque el objeto sea la materia sobre la cual se termina el acto, sin embargo, tiene razón de fin, en cuanto que la intención de la gente se fija en él, según dijimos más arriba. Ahora bien, la forma del acto moral depende del fin, como es claro por lo dicho anteriormente, Quietos. 6. La aversión con respecto al bien inmutable, en la que se completa la razón de mal, es una consecuencia de la conversión indebida a un bien perecedero. Por ello, la diversa gravedad de la malicia en los pecados debe seguir a la diversidad de aquellas cosas que atañen a la conversión, a las criaturas. 3. Todos los objetos de los actos humanos se relacionan entre sí, y por eso todos los actos humanos convienen de algún modo en un género, en cuanto que se ordenan al último fin. Por ello, nada impide que todos los pecados se puedan comparar entre sí. Artículo 4. La gravedad de los pecados difiere por la importancia de las virtudes a las que se oponen las objeciones, por las que parece que la gravedad de los pecados no difiere según la importancia de las virtudes a las que se oponen los pecados, de modo que a una virtud mayor se oponga un pecado más grave. Punto montrinos. Según dicen los Prof. 15,5, la máxima virtud está en la justicia suma, mas, como dice el señor MT 5,20, la justicia perfecta cohíbe la ira, la cual es menor pecado que el homicidio, evitado por una justicia o perfección menor. Luego a la virtud máxima se opone un pecado mínimo. Además, en el libro segundo de los Éticos, se dice que la virtud es acerca de lo difícil y el bien, por donde parece que la virtud mayor sea acerca de lo más difícil, pero es menor pecado que el hombre falle en lo más difícil que si falla en lo menos difícil. Luego a mayor virtud se opone un pecado menor. 3. La caridad es una virtud mayor que la fe y la esperanza, según se dice en 1 Cor 13:13. Mas el odio, que se opone a la caridad, es menor pecado que la infidelidad o la desesperación, opuestas a la fe y a la esperanza. Luego a mayor virtud se opone menor pecado. Contra esto está lo que dice el filósofo en el libro Auto de los Éticos, que lo pésimo es contrario a lo óptimo, mas en lo moral lo óptimo es la virtud máxima, y lo pésimo el pecado más grave. Luego a la virtud máxima se opone el pecado más grave. Respondo, a la virtud se opone algún pecado de dos modos, de un modo principal y directamente, es decir, lo que es acerca del mismo objeto, pues los contrarios son acerca de lo mismo, y de este modo a mayor virtud debe oponerse un pecado más grave, pues así como la mayor gravedad del pecado depende o se deduce de su objeto, así también la importancia de la virtud, ya que ambos se especifican por el objeto, según es claro por lo dicho anteriormente, Q 60 Q 72 A. De ahí que a la máxima virtud debe ser contrario el máximo pecado, como distante de él al máximo en el mismo género. Otro modo en que se puede considerar la oposición de la virtud al pecado es según cierta extensión de la virtud para impedir el pecado, pues cuanto mayor fuere la virtud, tanto más aleja al hombre del pecado que le es contrario, de tal manera que no sólo reprime el pecado mismo,
sino también las cosas que inducen al pecado, y así es claro que, cuanto mayor fuere una virtud, tanto más reprime también los menores pecados, así como también la salud, cuanto mayor fuere, tanto más excluye hasta las menores destemplanzas. Y de este modo, a mayor virtud se opone un menor pecado por parte del efecto de aquella a las objeciones 1. Dicha objeción se basa en la oposición considerada desde el punto de vista de la represión del pecado. En ese sentido, la justicia, o perfección, suma reprime aún los menores pecados. Do a la virtud mayor, que es acerca del bien más difícil, es directamente contrario el pecado que se refiere al mal más difícil. En ambos casos hay una cierta superioridad, por el hecho de que la voluntad se muestra más inclinada al bien o al mal, en cuanto que no es vencida por la dificultad. 3. La caridad no es un amor cualquiera, sino el amor de Dios. Por consiguiente, no se le opone directamente cualquier odio, sino el odio de Dios, que es el más grave de los pecados. Artículo 5. Los pecados carnales. ¿Son menos graves que los espirituales? Lat. Objeciones por las que parece que los pecados carnales no son menos graves que los pecados espirituales. 1. El adulterio es un pecado más grave que el hurto, pues se dice en los Prov 6:30-32. No es gran culpa cuando uno roba, mas el que es adúltero perderá su alma por la pobreza de su corazón, mas el hurto pertenece a la avaricia, que es un pecado espiritual, y el adulterio a la lujuria, que es un pecado carnal. Luego los pecados carnales son más graves. Do. Además, Agustín, a propósito del Lev, dice que el diablo se goza más del pecado de lujuria y de idolatria, pero se goza más de las culpas más graves. Luego, siendo la lujuria un pecado carnal, parece que los pecados carnales son de la máxima culpabilidad. 3. En el libro Septime de los Éticos, demuestra el filósofo que es más vergonzoso ser incontinente en la concupiscencia que en la ira. Mas la ira, según Gregorio, en el libro 28 de los Moral, es un pecado espiritual, mientras que la concupiscencia pertenece a los pecados carnales. Luego el pecado carnal es más grave que el pecado espiritual. Contra esto está lo que dice Gregorio, que los pecados carnales son menos graves y de mayor infamia. Respondo, los pecados espirituales son de mayor gravedad que los pecados carnales, lo cual no ha de entenderse como si cualquier pecado espiritual fuese de mayor gravedad que cualquier pecado carnal, sino que, considerada esta sola diferencia de espiritualidad y carnalidad, en igualdad de condiciones, los pecados espirituales son más graves que los demás pecados. De lo cual se puede dar una triple razón, la 1, y por parte del sujeto, pues los pecados espirituales pertenecen al espíritu, al cual corresponde tender a Dios y separarse de Él, mientras los pecados carnales se consuman en el placer del apetito carnal, al cual pertenece principalmente tender al bien corporal, y por eso el pecado carnal, en cuanto tal, tiene más de conversión a las criaturas, por lo cual implica también más apego, mientras que el pecado espiritual tiene más de aversión con respecto a Dios, de la cual procede la razón de culpabilidad, y por eso el pecado espiritual, en cuanto tal, es de mayor culpabilidad. La razón se puede tomar por parte de aquel contra quien se peca, pues el pecado carnal es contra el propio cuerpo, que, según el orden de la caridad, debe ser menos amado que Dios y el prójimo, contra quienes se peca por los pecados espirituales, y por eso los pecados espirituales como tales son más graves. La razón se puede tomar de parte del motivo, porque el hombre peca tanto menos cuanto es más fuerte el impulso a pecar, como diremos más abajo. Ahora bien, los pecados carnales poseen un impulso más vehemente, esto es, la concupiscencia misma de la carne, que nos es innata. Por eso, los pecados espirituales en cuanto tales son más graves. A las objeciones 1. El adulterio no solo pertenece al pecado de lujuria, sino también al de injusticia, y en cuanto a esto se puede reducir a la avaricia, como dice la glosa AF 5,5 acerca de aquello. Todo fornicador, o impuro, o avaro,
Y entonces el adulterio es más grave que el hurto. Cuanto al hombre, le es más cara la esposa que los bienes que posee. Tú, la afirmación de que el diablo se alegra sobre todo del pecado de lujuria es porque ésta implica una adhesión máxima y es difícil librar al hombre de él, pues el apetito de lo deleitable es insaciable. Como dice el filósofo en el libro tercero de los Éticos, 3, la aserción del filósofo de que es más vergonzoso ser incontinente en la concupiscencia que en la ira es porque aquel nará participa menos de la razón, y en este sentido dice también, en el libro tercero de los Éticos, que los pecados de intemperancia son los más reprobables, porque son acerca de aquellos placeres que no son comunes con los brutos, de ahí que por estos pecados el hombre, en cierto modo, se vuelva animal. Y de ahí procede que, como dice Gregorio, sean de mayor infamia. Artículo 6. La gravedad de los pecados depende de su causa. Lat. Objeciones por las que parece que la gravedad del pecado no depende de la causa del mismo. 1. Cuanto mayor es la causa del pecado, tanto más fuertemente mueve a pecar, y así es más difícil resistirle, pero el pecado es menor si es más difícil resistirle, pues pertenece a la debilidad del que peca el no resistir fácilmente al pecado. Y el pecado que proviene de la debilidad se juzga más leve, el pecado pues no recibe su gravedad por parte de su causa. 2. Además, la concupiscencia es una causa general del pecado. Por ende, la glosa dice, a propósito de aquello de Rom 7,7, pues yo no conocía la concupiscencia, etc. Buena es la ley, que prohibiendo la concupiscencia, prohíbe todo mal, pero por cuanto mayor concupiscencia fuere uno vencido, tanto menor es el pecado, la gravedad del pecado, pues, disminuye con la magnitud de la causa. 3. Así como la rectitud de la razón es causa del acto virtuoso, así la falta de la misma parece ser causa del pecado. Mas cuanto mayor fuere la falta de razón, tanto menor es el pecado, de tal forma que quienes carecen del uso de la razón son excusados totalmente de pecado, y quien peca por ignorancia, peca más levemente. Luego la gravedad del pecado no aumenta con la magnitud de la causa. Contra esto está el hecho de que multiplicada la causa, se multiplica el efecto. Luego, si la causa del pecado es mayor, el pecado será mayor. Respondo, en el pecado, como en cualquier otro género de cosas, se puede considerar una doble causa, una que es propia y esencial causa del pecado, la cual es la voluntad misma de pecar, pues ésta se relaciona con el acto de pecar como el árbol con su fruto, según dice la glosa a propósito de aquello de Mt 7:18. No puede un árbol bueno dar malos frutos. Cuanto esta causa fuere mayor, tanto más grave será el pecado, pues cuanto la voluntad de pecar fuere más grande, tanto más gravemente peca uno. Otras causas del pecado se consideran como extrínsecas y remotas, es a saber, aquellas por las que la voluntad se inclina a pecar, y en cuanto a estas hay que distinguir, algunas de ellas inducen a la voluntad a pecar en consonancia con la naturaleza misma de la voluntad, como el fin, que es el objeto propio de la voluntad, por una causa tal se agrava el pecado, pues peca más gravemente aquel cuya voluntad se inclina a pecar por la intención de un fin peor, mas hay otras causas que inclinan a pecar a la voluntad, las cuales son extrañas a la naturaleza y orden de la voluntad, a la cual le es natural moverse libremente por sí misma, según el juicio de la razón. De ahí que las causas que disminuyen el juicio de la razón, como la ignorancia, o las que disminuyen el movimiento libre de la voluntad, como la debilidad, la violencia o el miedo, o cosas semejantes, disminuyen el pecado, como disminuyen también la voluntariedad, tanto que, si el acto es totalmente involuntario, no tiene razón de pecado. A las objeciones 1. Dicha objeción se basa en una causa motora extrínseca que disminuye la voluntariedad. El aumento de tal causa, efectivamente, disminuye el pecado, como hemos dicho, en sol. Tú, si bajo concupiscencia se incluye el movimiento mismo de la voluntad, entonces
donde hay mayor concupiscencia, hay mayor pecado. Mas, si por concupiscencia se entiende cierta pasión, que es el movimiento de la potencia concupiscible, entonces una mayor concupiscencia, anterior al juicio de la razón y movimiento de la voluntad, disminuye el pecado, porque quien peca estimulado por una concupiscencia mayor, cae por una tentación más grave, de ahí que se le culpe menos. Mas si la concupiscencia así entendida sigue al juicio de la razón y al movimiento de la voluntad, entonces donde hay mayor concupiscencia, hay mayor pecado, pues a veces el movimiento de la concupiscencia surge más fuerte, porque la voluntad tiende desenfrenadamente a su objeto. 3. Dicha objeción se basa en la causa que produce el involuntario, y ésta disminuye el pecado, como hemos dicho, en sol. Artículo 7. ¿Agrava el pecado la circunstancia? Lat. Objeciones por las que parece que la circunstancia no agrava el pecado. 1. El pecado recibe la gravedad de su especie, mas la circunstancia no confiere la especie al pecado, ya que es un accidente del mismo. Luego la gravedad del pecado no se deduce de su circunstancia. 2. Además, o la circunstancia es mala o no. Si la circunstancia es mala, ella por sí misma origina una especie del mal, y si no es mala, no tiene por qué acrecentar el mal. Luego la circunstancia no acrecienta el mal de ningún modo. 3. La malicia del pecado es parte de la aversión, mas las circunstancias acompañan al pecado por parte de la conversión a las criaturas. Luego no acrecientan la malicia del pecado. Contra esto está el hecho de que la ignorancia de la circunstancia disminuye el pecado, pues el que peca por ignorancia de la circunstancia merece el perdón, según se dice en el libro 3 de los Éticos. Mas esto no sería así si la circunstancia no agravase el pecado. Luego la circunstancia agrava el pecado. Respondo, como enseña el filósofo, en el libro 2 de los Éticos, a propósito del hábito virtuoso, es connatural a cada cosa crecer por lo mismo, por lo que ha sido producida. Mas es evidente que el pecado proviene del fallo de alguna circunstancia, pues el que se aparte del orden de la razón es por no observar en la acción las debidas circunstancias. Por lo tanto, es claro que el pecado naturalmente se agrava por la circunstancia, mas esto ocurre de 3 modos. El primero, en cuanto que la circunstancia lo hace cambiar de género. El pecado de fornicación, por ejemplo, consiste en acercarse a otra mujer que la propia, mas si se añade la circunstancia de que aquella a quien uno se acerca sea la esposa de otro, pasa ya a otro género de pecado, esto es, al de injusticia, en cuanto que se usurpa lo que es de otro. Y en este sentido el adulterio es un pecado más grave que la fornicación. Otras veces, sin embargo, la circunstancia no agrava el pecado haciéndole cambiar de género, sino sólo porque multiplica la razón de pecado. Si el pródigo da cuando no debe y al que no debe, peca de más maneras que si sólo diera al que no debe. Y por esto mismo, el pecado viene a ser más grave, como también la enfermedad que infecciona más partes del cuerpo es más grave. De ahí también que Tulio diga, en las Paradoxis, que en el parricidio se cometen muchos pecados, pues se mata al que procreó a uno, al que le sustentó, al que le educó, al que le dio un puesto en la silla, en la casa y en la república. De un tercer modo, la circunstancia agrava el pecado, porque acrecienta la deformidad proveniente ya de otra circunstancia, así, arrebatar lo ajeno constituye el pecado de hurto. Mas, si se añade a esta circunstancia que uno tome mucho de lo ajeno, es un pecado más grave, aunque el tomar mucho o poco de suyo no indique razón de bueno o de malo. A las objeciones, 1. Hay algunas circunstancias que confieren especie al acto moral, como hemos expuesto antes. 18. 10. Sin embargo, una circunstancia que no le confiere especie puede agravarlo, porque así como la bondad de una cosa no sólo se juzga por su especie, sino también por algún accidente, así también la malicia de un acto no sólo se juzga por su especie, sino también por la circunstancia. La circunstancia puede agravar el pecado de ambos modos, pues, si es mala, no es necesario, sin embargo, que por ello constituya siempre una especie de pecado.
pues puede añadir una razón de malicia en la misma especie, como hemos dicho, en sol, mas, si no es mala, puede agravar el pecado con respecto a la malicia de otra circunstancia. 3. La razón debe ordenar el acto no solo en cuanto al objeto, sino también en cuanto a todas las circunstancias. Y por eso la corrupción de cualquiera de las circunstancias se considera como una cierta separación de la regla de la razón, como si uno actúa cuando no debe, o donde no debe. Una separación tal basta para la razón de mal. Mas a esta separación de la regla de la razón sigue la aversión con respecto a Dios, al cual el hombre debe unirse por la recta razón. Artículo 8. Se incrementa la gravedad del pecado por el daño mayor. Lat. Objeciones por las que parece que la gravedad del pecado no se incrementa por el daño mayor. 1. El daño es un evento consiguiente al acto del pecado, mas el evento consiguiente no añade bondad o malicia al acto, como hemos dicho anteriormente. Qui vinta sembur. Luego el pecado no se agrava por el daño mayor. 2. Además, el daño se encuentra sobre todo en los pecados que son contra el prójimo, porque nadie se quiere dañar a sí mismo, y a Dios nadie le puede dañar, según aquello de Job 37:5, 6, 8. Si se multiplicaren tus iniquidades, ¿qué harás contra él? Tu impiedad dañará al hombre, que es semejante a ti. Sí, pues el pecado se agravase por el daño mayor, se seguiría que el pecado con que uno peca contra el prójimo sería más grave que el pecado con que se peca contra Dios o contra uno mismo. 3. Mayor daño se le infiere a uno cuando se le priva de la vida de la gracia que cuando se le priva de la vida natural. Porque la vida de la gracia es mejor que la de la naturaleza, de tal modo que el hombre debe despreciar la vida de la naturaleza para no perder la vida de la gracia. Mas aquel que induce a una mujer a fornicar, en cuanto está en él, le priva de la vida de la gracia, induciéndola al pecado mortal. Si, pues, el pecado fuese más grave por el mayor daño, se seguiría que un simple fornicador pecaría más gravemente que un homicida, lo cual, evidentemente, es falso. Luego el pecado no es más grave por el daño mayor. Contra esto está lo que dice Agustín en el libro Terce de Lib. Siendo el vicio contrario a la naturaleza, tanto más tienen de malicia los vicios, cuanto más pierde de su bondad integral la naturaleza viciada. Respondo. El daño puede relacionarse de un modo triple con el pecado. A veces el daño que proviene del pecado está previsto y se intenta, como cuando uno hace algo con ánimo de dañar a otro, el homicida y el ladrón, y entonces la cantidad del daño incrementa directamente la gravedad del pecado, porque entonces el daño es de suyo objeto del pecado. Mas a veces se prevé el daño, pero no se intenta, como si alguien, atravesando un campo para ir más pronto a fornicar, conscientemente infiere un daño a lo sembrado en el campo, aunque no con ánimo de dañar, y así también la cantidad del daño agrava el pecado, mas indirectamente. Esto es, en cuanto el que uno no evite hacer daño a sí mismo o a otro, cosa que simplemente no querría, proviene de la voluntad muy inclinada al mal. Otras veces, sin embargo, el daño ni se prevé ni se intenta, y entonces, si su relación al pecado es accidental, no agrava directamente el pecado, mas por la negligencia en considerar los perjuicios que pudieran seguirse, se imputan a uno como pena los males que acontecen sin intentarlos si se ocupaba, uno, en una cosa ilícita, mas si el daño se sigue de suyo al acto del pecado, agrava directamente el pecado, aunque no sea intentado ni previsto, porque todo lo que de suyo acompaña al pecado pertenece de algún modo a la misma especie del pecado. Si alguno, por ejemplo, fornica públicamente, se sigue el escándalo de muchos, lo que agrava directamente el pecado, aunque él no lo intente ni acaso lo prevea. Sin embargo, la cosa parece ser distinta respecto del daño penal, en el que incurre el que peca. Tal daño, si es accidental al pecado y no está previsto ni intentado, no agrava el pecado, ni se sigue una mayor gravedad de ese pecado. Por ejemplo,
Si uno va corriendo a cometer un homicidio, tropieza y se hace daño en un pie, mas si tal daño se sigue de suyo al acto del pecado, aunque acaso no sea previsto ni intentado, entonces un mayor daño no hace más grave el pecado, sino que, al contrario, un pecado más grave provoca un daño más grave. Así, un infiel, que no oyó nada de las penas del infierno, sufrirá una pena más grave por un pecado de homicidio que por un pecado de hurto, pero puesto que esto, la pena de infierno, ni lo intenta ni lo prevé, su pecado no se agrava por ello, cosa que ocurre al creyente, el cual parece pecar más gravemente por el hecho mismo de despreciar mayores penas para cumplir su voluntad, mas la gravedad de este daño solo es causada por la gravedad del pecado. A las objeciones 1. El evento consiguiente, si está previsto e intentado, acrecienta la bondad o malicia del acto, como hemos dicho anteriormente. Q. Bishop 5. Al tratar de la bondad y malicia de los actos exteriores. Tú, aunque el daño agrave el pecado, no se sigue que sólo se agrave el pecado por el daño, sino que, por el contrario, el pecado es más grave por el desorden, como hemos dicho más arriba, a 2 y 3. De ahí que el mismo daño agrave el pecado en cuanto hace que el acto sea más desordenado. Por consiguiente, no se sigue que si el daño tiene lugar sobre todo en los pecados contra el prójimo, que dichos pecados sean los más graves, pues hay mayor desorden en los pecados contra Dios y en algunos que son contra sí mismo. Sin embargo, se puede decir que, aunque a Dios nadie le puede dañar en cuanto a su ser, con todo, se puede atentar contra aquellas cosas que son de Dios, puestos, Dr. Destirpando la fe, violando las cosas sagradas, que son pecados gravísimos. También hay quien a veces se infiere un daño a sabiendas y voluntariamente, como es claro por los que se suicidan, aunque en definitiva ordenen esto a algún bien aparente, por ejemplo, a librarse de alguna angustia. El argumento no concluye por dos razones. La primera porque el homicida intenta directamente el daño del prójimo, mas el fornicador, que provoca a la mujer, no intenta el daño, sino el placer. Segunda, porque el homicida es causa directa y suficiente de la muerte corporal, mas nadie puede ser para otro causa directa y suficiente de la muerte espiritual, pues nadie muere espiritualmente sino pecando por propia voluntad. Artículo 9. ¿Se agrava el pecado por razón de la persona contra la cual se peca? Lat. Objeciones por las que parece que el pecado no se agrava por la condición de la persona contra la cual se peca. 1. Si ello fuese así, se agravaría sobre todo por el hecho de que alguien peque contra algún varón justo y santo, mas por esto no se agrava el pecado, pues se lastima menos por una injuria inferida al virtuoso, que lo tolera ecuánimemente, que a otros, quienes sufren daño escandalizados aún interiormente. Luego la condición de la persona contra la cual se peca no agrava el pecado. Además, si la condición de la persona agravase el pecado, se agravaría especialmente por el parentesco, porque, como dice Tulio en las Paradoxis, matando a un esclavo se peca una vez. En el parricidio se cometen muchos pecados, mas el parentesco de la persona parece que no agrava el pecado, ya que cada uno es para sí mismo el más afín, y sin embargo, peca menos quien se infiere a sí mismo un daño que si se lo infiriese a otro. Viva. Si mata uno su caballo, que si mata el caballo de otro, como es claro por el filósofo en el libro quinto de los Éticos. Luego el parentesco de la persona no agrava el pecado. La condición de la persona que peca agrava el pecado principalmente por razón de la dignidad o del conocimiento. Según aquello de Sab 6 y 7, los poderosos serán castigados poderosamente. Y de Leque 12:47. El siervo, que conoce la voluntad de su Señor y no la cumple, recibirá muchos acotes. Luego, por una razón similar, habida cuenta de la persona contra la cual se peca, agravaría más el pecado la dignidad y el conocimiento o preparación de la persona contra la cual se peca, mas no parece pecar más gravemente el que injuria a una persona más rica o más poderosa que a un pobre, porque no hay acepción de personas ante Dios. Rom 2:11,
según cuyo juicio se mide la gravedad del pecado. Luego la condición de la persona contra la cual se peca no agrava el pecado. Contra esto está el hecho de que en la Sagrada Escritura se vitupera especialmente el pecado cometido contra los siervos de Dios, como en el libro tercero de los Reyes 19:14. Tus altares los destruyeron, y a tus profetas los mataron a espada. Se vitupera también especialmente el pecado cometido contra las personas afines, según aquello de Mic 7:6. El hijo deshonra al padre, y la hija se levanta contra su madre. También se vitupera especialmente el pecado que se comete contra personas constituidas en dignidad, como es claro por Job 34:18, quien dice al rey, apóstata, que llama impíos a los jefes. Luego la condición de la persona contra la cual se peca agrava el pecado. Respondo, la persona contra la cual se peca es en cierto modo objeto del pecado, pero hemos dicho más arriba, a 3, que la primera gravedad del pecado se deduce del objeto, del cual tanto mayor gravedad se espera en el pecado, cuanto su objeto es un fin más principal. Ahora bien, los fines principales de los actos humanos son Dios, el sujeto mismo y el prójimo. Pues todo lo que hacemos, lo hacemos por alguno de estos, aunque también entre ellos el uno se subordine al otro. Por parte de estos tres se puede, pues, considerar mayor o menor la gravedad en el pecado, según la persona contra la cual se peca. Primero por parte de Dios, al cual tanto más unida está una persona cuanto es más virtuosa o sagrada, y por ello la injuria inferida a tal persona redunda más en Dios, según aquello de Sac 2:8. El que os tocare, toca las niñas de mis ojos. Por eso el pecado resulta más grave por el hecho de pecar contra una persona más unida a Dios, por razón de la virtud o por razón de su oficio. Por parte de sí mismo es evidente que tanto más gravemente peca uno cuanto pecare contra una persona más unida, así, ya por afinidad natural, por los beneficios o por otro vínculo cualquiera, pues parece pecar más contra sí mismo y por tanto, peca más gravemente, según aquello del Eclo 14:5. El que es malo para sí, ¿para quién será bueno? Por parte del prójimo, tanto más gravemente peca uno cuanto el pecado afecta a más personas, y por eso el pecado que se comete contra una persona pública, como el rey o el príncipe que representa a todo el pueblo, es más grave que el que se comete contra una persona privada. De ahí que en Ex 22:28 se diga especialmente, no maldecirás al príncipe de tu pueblo, e igualmente, la injuria que se hace a alguna persona famosa parece ser más grave por el hecho de redundar en escándalo y turbación de muchos. A las objeciones, 1. Aquel que infiere una injuria al virtuoso, en cuanto está en él, le perturba tanto interior como exteriormente. Mas que éste no se turbe interiormente se debe a su bondad, la cual no aminora el pecado del injuriante. Tú, el daño que uno se infiere a sí mismo en las cosas que están bajo el dominio de su propia voluntad, como, por ejemplo, en lo que posee, tiene menos razón de pecado que si se lo infiriese a otro, pues lo hace por voluntad propia, mas en las cosas que no son del dominio de la voluntad, como las naturales y los bienes espirituales, es mayor pecado inferirse a sí mismo un daño, pues peca más gravemente el que se mata a sí mismo que el que mata a otro. Mas puesto que las cosas de nuestros parientes no están sujetas al dominio de nuestra voluntad, cuanto a los daños inferidos a las cosas de ellos no concluye el argumento de que se peque menos respecto de ellas, a no ser que ellos mismos lo quieran o lo aprueben. 3. No hay acepción de personas, si Dios castiga más gravemente al que peca contra personas más dignas. Lo hace así porque esto, dicho pecado, redunda en daño de muchos. Artículo 10. ¿Agrava el pecado la dignidad del que peca? Lat objeciones por las que parece que la dignidad de la persona que peca no agrava el pecado. 1. El hombre se engrandece porque se adhiere a Dios, según aquello de Eclo 25:13. Cuán grande es quien encontró la sabiduría y la ciencia, mas no está sobre el que teme a Dios. Ahora bien, cuanto uno se adhiere más a Dios, tanto menos se le imputa algo pecaminoso, pues en el 2 par 30, 18, 19 se dice,
El Señor bueno será propicio a todos aquellos que buscan de todo corazón al Señor, Dios de sus padres, y no les imputará que estén menos santificados. Luego el pecado no se agrava por la dignidad de la persona que peca, tuey. Además, no hay acepción de personas ante Dios. Rom 2:11. Luego no castiga más a uno que a otro por el mismo pecado. Luego, el pecado no se agrava por la dignidad de la persona que peca. 3. Nadie debe obtener daño del bien, mas lo obtendría alguien, si lo que hace se le imputase más a culpa. Luego, por la dignidad de la persona que peca no se agrava el pecado. Contra esto está lo que dice Isidoro en el libro segundo de Sumo Bono. Tanto mayor se conoce ser el pecado cuanto en más se tiene al que peca. Respondo, existe un doble pecado, uno subrepticio o inesperado, basado en la debilidad de la naturaleza humana. Tal pecado se imputa menos a aquel que es mayor en virtud, porque es menos negligente en reprimir tales pecados, que sin embargo no puede evitar del todo la debilidad humana. Otros pecados proceden de la deliberación, y estos pecados se imputan a uno tanto más cuanto es más excelente. Esto puede ser por 4 razones. Primero, porque los más excelentes pueden resistir más fácilmente, en cuanto que exceden a los demás en conocimiento y en virtud. Por donde dice el Señor, en Leque 12:47, que el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no la hace, recibirá muchos azotes. Segundo, por la ingratitud, porque todo bien con el que uno es engrandecido es un beneficio de Dios, respecto del cual el hombre se hace ingrato pecando. Y en cuanto a esto, cualquier superioridad o excelencia, también en los bienes temporales, agrava el pecado, según aquello de Sab 6,7. Los poderosos serán atormentados poderosamente. Tercero, por la incompatibilidad especial entre el acto pecaminoso y la dignidad de la persona, como si, por ejemplo, violase la justicia el príncipe, que está puesto como guarda de la justicia, y si fornicase un sacerdote que ha hecho voto de castidad. Cuarto, por el ejemplo o escándalo. Pues como dice Gregorio en las Pastoral, la culpa se extiende impetuosamente con el ejemplo cuando el pecador es honrado por reverencia a su grado o dignidad. Además, los pecados de los grandes llegan al conocimiento de muchos, y la gente los lleva con más indignación. A las objeciones. 1. La autoridad aducida habla de aquellas cosas que se hacen negligentemente por sorpresa de la debilidad humana. 2. Dios no tiene acepción de personas si castiga más a los más excelentes, pues su superioridad contribuye a la gravedad del pecado, como hemos dicho, en Sol. 3. La persona superior no obtiene daño alguno del bien que posee, sino de su mal uso.